Bueno, pues quisiera comenzar en esta mañana contándoles algo que nos pasó hace un par de meses. Vamos a un momento anécdota, como Lolita en Tu cara me suena, una cosa así, ¿no? Anécdota. Vamos a contar una anécdota que nos pasó hace un par de meses y no es una gran historia, pero bueno, para nosotros fue algo que fue muy sencillo, pero que se quedó grabado. Y a lo mejor para ustedes es una tontería, pero para nosotros no. Mira, a veces nos da por desayunar en el Verol. A veces vamos a desayunar churros con chocolate. Digo, bueno, pues vamos a desayunar churros con chocolate. Y llegamos un día a la cafetería y nada más entrar nos encontramos a los Migueles, a Miguel Padre y a Miguel Hijo, desayunando allí su cafelito. Ellos tienen un ministerio que se llama Ministerio del Cafelito, porque siempre van tomando café por todos lados. Vamos, que estaban tomando un café, definitivamente. Bueno, nos saludamos, luego cada uno se fue a lo suyo, se fue a desayunar. Y ellos al rato terminaron, se levantaron, se despidieron de nosotros, pagaron y se marcharon, ¿no? Se fueron. Y nosotros seguíamos allí esperando nuestros churros, pero ya cuando Miguel estaba saliendo, Miguel Padre, pues volvió de nuevo para atrás, se acercó donde estábamos nosotros y nos dijo, oye, la cuenta ya está pagada. La cuenta ya está pagada para ustedes. Y se marchó. Sin más, dijo, bueno, allí nos dejó sin saber qué decir, sino simplemente, oye, gracias. Gracias por invitarnos, gracias por pagar la cuenta, no tenías por qué, pero gracias, ¿no? Esa fue la anécdota y realmente nos impactó, no fue por la cantidad, más bien fue por aquel gesto, porque no lo esperábamos, no lo pedimos y porque tampoco había una necesidad urgente de hacerlo, simplemente le nació hacerlo y lo hizo, ¿no? Y cuando alguien recibe algo así, pues en uno no se despierta la culpa de decir, Dios, me pagó los churros con chocolate. No, lo que se despierta en nosotros es la gratitud, es las gracias, ¿no? Y no sales pensando de allí, bah, yo ahora estoy en deuda con Miguel, sino que sales pensando, yo también quiero hacer esto por alguien más. Y eso nos hizo pensar en algo, en que la generosidad verdadera no crea una deuda, lo que crea es continuidad. Y si lo pensamos bien, nuestra vida con Dios también empezó de esa manera. Nosotros no empezamos dando, sino que empezamos recibiendo. Un día alguien nos habló, alguien oró por nosotros, alguien invirtió tiempo en nosotros, alguien sembró la semilla, ¿verdad? Y nosotros en ese momento solamente recibimos. Pero tenemos que preguntarnos si desde ese momento donde nos convertimos hasta el momento de ahora, lo que otros sembraron en nuestra vida se quedó simplemente ahí o está dando fruto en la vida de otros. Porque la vida cristiana no funciona como una transacción, funciona más bien como una cadena. Y para entender esto bien no podemos quedarnos solamente con una historia personal bonita, ¿verdad? Con una experiencia bonita como lo que contó Airán, sino que tenemos que ir a la base. Necesitamos una base bíblica. Porque la generosidad no empieza como un gesto humano, no empieza como algo que brota de nuestro corazón, sino que la generosidad empieza con el carácter de Dios. Y vamos a ir a 2 Corintios 9, 8. Va a estar proyectado también, pero si lo quieren buscar también está bien. 2 Corintios 9, 8. Pablo lo escribe muy claro. Dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Y es importante entender el contexto de esto antes de que sigamos adelante, porque Pablo no está escribiendo esto a los corintios porque sí, porque queda bien ahí sobre el papel, ¿verdad? Porque queda bonito. Lo está escribiendo porque él está organizando una ofrenda real. Está organizando la recogida de una ayuda concreta para unas personas en concreto, para una iglesia en Jerusalén que estaba pasando necesidad. Así que esto que está escribiendo Pablo, si ustedes después quieren en su casa pueden leer todo el capítulo, no es teoría espiritual, no es algo que está escrito ahí porque simplemente queda bien, sino que es administración práctica para sostener la misión y también para cuidar a otros creyentes. Es un llamado a seguir sembrando, era un llamado para ellos a seguir sembrando, pero también lo es para nosotros.
Dios ya les había provisto a cada uno de ellos de la semilla. Y ellos no debían retener esa semilla para ellos, sino que tenían que esparcirla, ¿verdad? Desprenderse de ella para poder cosechar generosidad. Y en este versículo, si leemos bien el primer trocito, podemos ver el orden en el que deben suceder las cosas. Empieza diciendo, y Dios proveerá. Pablo no empieza diciendo, den, ¿verdad que no? Empieza diciendo que Dios es el que provee. Y eso no es cualquier cosa para nosotros, porque muchas veces cuando se habla de generosidad, se empieza diciendo lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Que tenemos que aflojar, que tenemos que dar. Pero Pablo empieza hablando de lo que Dios ya es. Así que la generosidad no empieza en el bolsillo de cada uno de nosotros, sino que tiene su origen en el carácter de Dios. Y además, cuando leemos el versículo, no solo dice que Dios proveerá, sino en qué manera lo va a hacer Dios. Dice que Dios proveerá con generosidad. Y no dice que nos proveerá de lo justito, sino que dice que lo hará con generosidad. Y es muy interesante porque cuando Pablo dice estas palabras con generosidad, la palabra que utiliza en el idioma original es la que normalmente se traduce como gracia, que es la palabra charis. La usamos cuando hablamos de la gracia que nos salvó, del favor de Dios que no merecemos, del amor de Dios que nos dio sin que lo ganáramos. Es decir, Pablo no está diciendo simplemente que Dios da mucho en cantidad, sino que también está diciendo que Dios da en base a cómo es Él. Dios da con gracia, da con benevolencia, da desde su carácter. Y eso, mira, eso cambia completamente cómo leemos este versículo. Porque no estamos hablando de cantidades, estamos hablando de la manera en que Dios actúa. Dios, tú lo ves actuar y Él no provee a regañadientes, sino que Dios provee desde la gracia, desde algo que nosotros no merecemos. Y si eso es verdad, entonces todo lo que tenemos tiene el sello de la gracia. Todo lo que tenemos. Escucha bien esto, todo. Y aquí es muy importante que no estés pensando solamente en el plano espiritual. Todo, ese todo incluye aquello por lo que trabajamos, incluye lo que administramos bien también, porque la capacidad de trabajar, la salud, las oportunidades que tenemos, todo esto también nos fue dado por Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Todo eso nos lo dio el Señor. El tiempo que tenemos nos lo dio Dios. Las fuerzas para seguir, las personas que nos ayudaron en el camino, las ideas que nos permitieron avanzar, las puertas que se abrieron en el momento justo. Nada de esto comenzó en nosotros. Nada. Primero lo recibimos de parte de Él. Y el versículo sigue diciendo algo más. Dice, dale a la siguiente diapositiva. Entonces siempre tendrán todo lo necesario. No dice que siempre tendremos de sobra para que acumulemos, para que tengamos la cuenta llena de ceros, ¿verdad? De ceros, pero de los que vienen detrás, no de los que vienen delante. Nos dice que tendremos lo necesario. Aquí no hay teología de la prosperidad ninguna. Nos da lo necesario. No nos está prometiendo lujo. Se nos está prometiendo lo suficiente. Y esto es importante porque muchas veces nuestra dificultad para ser generosos con otros no tiene que ver realmente con lo que tenemos, ¿verdad? Sino que tiene que ver más bien con el miedo. Con el miedo a dar y que luego no me alcance para lo mío. Con el miedo a no tener acumulado lo suficiente para mañana. El miedo a perder el control. Pero Pablo está diciendo que Dios no actúa desde nuestro miedo, sino que Dios actúa desde la gracia. Y cuando uno entiende esto, la conversación entonces cambia. Porque si yo tengo claro que lo que tengo viene de un Dios que provee con gracia, entonces no tengo por qué administrar desde el miedo. Administrar desde la escasez es algo muy concreto. Es cuando yo miro mi presupuesto, hago mis cuentas y pienso, primero me aseguro yo, ¿verdad? Primero lo mío. Primero cubro lo mío
lo necesario y lo que no es necesario también. Y si me llega y si me sobra algo, ya veré, que nunca sobra, ¿verdad? Porque si no lo incluimos en el presupuesto, nunca va a sobrar nada. Hacerlo así de esa manera es decidir desde el ¿y si mañana me falta? Administrar desde la confianza no significa ser irresponsables tampoco, porque a veces vamos de un extremo a otro. No significa que no tengamos que planificar. Significa que cuando yo organizo mi vida, cuando hago mis cuentas, Dios no se queda para el final, porque si lo dejamos para el final, nunca llega. Siempre van a salir historias y siempre va a salir de todo. Significa que mis decisiones no van a estar gobernadas por el miedo a perder, sino por la convicción de que Él sigue siendo mi fuente. Y la diferencia no está en la cantidad, sino que está en qué está dirigiendo mis decisiones, el temor o la confianza. Y eso lo cambia todo. Administrar desde la confianza no solamente es una decisión financiera, no solamente tiene que ver con nuestras cuentas, es mucho más que eso. Es un acto de adoración. Mira lo que dice Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produce. Con lo mejor. No dice con el restito que te quede a final de mes, si te quedan unos centimillos, pues ya verás qué haces con eso. Y la palabra honrar aquí significa darle peso, darle el valor que tiene. Significa declarar que Él es primero. Y cuando yo comparto lo que tengo, no solamente estoy ayudando a alguien más, que lógicamente sí es así, pero va más allá de eso. Estoy honrando a Dios porque dar es adoración práctica. Y cuando entendemos eso, pues es cuando empieza a formarse en nuestra vida el círculo de la generosidad. Porque empieza Dios proveyendo con gracia, yo recibiendo, beneficiándome de eso, y ahora decido no retener, sino dar. Y esto que está diciendo Marta conecta con algo que es más amplio en toda la Biblia, ¿no? Desde el principio, si se dan cuenta, vemos a un Dios que crea en abundancia. Empieza a crear y crea de todo, ¿no? Un Dios que no da migajas, un Dios que no actúa con tacañería, sino que lo da todo. Cuando miramos a la cruz, vemos la generosidad de Dios de manera visible. Lo vemos, la generosidad llevada hasta el extremo. Dios no dio algo, Dios se dio a sí mismo. Y eso cambia la base desde donde hablamos hoy. Si Dios es la fuente, si Dios es nuestra fuente, entonces lo que tenemos no empezó en nosotros. Y aquí es donde tenemos que detenernos un momento, ¿no? Porque vivimos en una cultura que nos enseña una cosa totalmente diferente. Nos enseña que lo que tengo es mío porque yo lo gané. Yo lo gané porque lo trabajé, porque lo sudé, oye, porque lo administré lo mejor posible. Y sí, es verdad. Oye, trabajamos, sudamos, nos esforzamos, administramos todas esas cosas, pero incluso la capacidad de trabajar, la salud para levantarnos cada mañana, las oportunidades que tenemos, vienen de Dios. Él es la fuente, es nuestra fuente. Y si creemos que todo viene de Dios, entonces hay una cosa que cambia. Ya no somos propietarios, ya no somos dueños, somos administradores de lo que Él nos ha dado a cada uno. Y esto al final es muy profundo, porque cuando vivimos como dueños, vivimos intentando siempre controlar todo. Controlar cuánto damos, cuánto retenemos y cuánto guardamos por si acaso. Porque si yo soy el dueño de todo eso, todo depende de mí. Todo depende de mi previsión, de mi seguridad, de que haya hecho bien mis cálculos. Y entonces empezamos a construir una especie de seguridad paralela. A esa seguridad paralela no la llamamos falta de fe, sino que la llamamos prudencia. No, nos volvemos prudentes. Pero muchas veces no es prudencia, es miedo. Y ese miedo siempre nos lleva a cerrar la mano. Pero cuando entiendo que soy administrador, la cosa cambia. Porque ya no se trata de cuánto puedo quedarme para mí, sino que se trata de cómo quiere el dueño de lo que Él me está dando, el dueño que use esto que ha puesto en mi mano. Y eso quizás tú puedes pensar, pero eso parece una pérdida, es que estoy perdiendo.
pero en realidad es libertad y es vivir alineados con el propósito de Dios. Y el versículo no termina ahí, ¿verdad? Le queda un trocito más. Dice, y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Y ahí está el propósito. Dios provee, Dios nos da lo necesario, pero ¿para qué? Para que seamos todos súper ricos y descansemos y dependamos de nuestras riquezas. Para que nos sintamos súper plenos, orgullosos de todo lo que tenemos. Porque el domingo pasado lo veíamos con Nabucodonosor, ¿verdad? Todo lo que yo he conseguido, todo lo que yo tengo, toda la gloria para mí. Ese no es el propósito. El propósito es que tengamos de sobra para que tengamos el privilegio de poder compartir, de poder ayudar a otros. Si Dios nos da, no es para que acumulemos, es para que lo que pasa por nuestras manos no esté estancado en nuestras manos, sino que siga corriendo. Pero la provisión no solamente tiene el propósito social de bendecir a los demás, tiene un propósito también que es espiritual, porque cuando compartimos, la unidad con los demás se fortalece, ¿verdad? Porque los demás se sienten que le importan a alguien. Pero también se rompe nuestro egoísmo, se rompe también nuestro carácter y se va formando en lo que Dios quiere que sea. Y además el reino se hace visible. Y no estamos hablando de teoría, esto parece que es muy bonito la teoría, pero por ejemplo nosotros hemos recibido muchísimo a lo largo de toda nuestra vida, desde que éramos pequeños. Recuerdo incluso un líder de jóvenes, yo vivía súper lejos de la iglesia y para llegar a la iglesia tenía que coger 2 guaguas, eran por lo menos, tenía que salir como 2 horas antes y él se ofreció a irme a buscar, me recogía, me llevaba, me traía, me llevaba, cada fin de semana era siempre igual. Mira, hemos recibido, por decirte, patas de jamón, cuando no lo esperábamos. Jamón en casa, muy poco, pero de repente aparece una pata. Panetones en Navidad. Una lavadora. Cuando se rompió la lavadora, no teníamos cómo, vino la generosidad. Una freidora, un sofá incluso. Móviles portátiles como los que ves aquí, de segunda mano, heredados porque se han comprado otros. ¿Ustedes lo van a necesitar? Sí, y vienen en el momento justo. Ayudas en momentos difíciles, ayudas económicas en momentos difíciles, sacos de papas, cajas de verdura en la pandemia, compras cuando el estado que teníamos era bastante apretado. Y mira, nadie hizo un anuncio de todo eso. Nadie pidió tampoco, oye, reconóceme lo que estoy haciendo por ti. Nadie tampoco hizo eso, simplemente alguien decidió no cortar la cadena de generosidad. He recibido de parte de Dios, yo también voy a dar. Y encima he recibido a montones, ¿no? Pero esto de generosidad, pues no es una idea nueva de Pablo. No es algo que a Pablo se le ocurriera en ese momento, no era algo que le resultara convenientemente a él en ese momento, sino que es un principio que atraviesa toda la Biblia. Y le voy a dar 2 ejemplos. En Éxodo, el segundo libro de la Biblia, cuando se construyó el tabernáculo, el pueblo fue el que trajo las ofrendas voluntarias para hacerlo. Y dice que llegó un momento que hubo tanto que Moisés les tuvo que decir, oye, aflojen porque ya es suficiente, dejen de traer más. Vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a Lucas y también vemos cómo incluso el ministerio de Jesús fue sostenido por mujeres que aportaban de sus recursos. Y esto nos hace ver que la misión desde siempre ha requerido inversión, por un lado, pero por otro lado ha requerido entrega. Y ¿sabes? Dios no necesita nuestro dinero. ¿Para qué? Él es el dueño de todos los recursos, en realidad. Pero Él decidió que su obra avance a través de personas que entienden que lo que tienen no les pertenece, sino que vienen de la fuente, vienen de Él. Y hay algo que también es importante y que me gustaría también comentar. En la Biblia aparece la generosidad también como un don espiritual, ese don que recibimos de parte de Dios de manera gratuita y sin merecerlo. Y Pablo menciona que a quienes tienen ese don de dar, pues los anima a hacerlo con sencillez. O sea, es decir, que hay personas a las que Dios les ha dado ese don, ese regalo, como una capacidad especial. No sé si han visto personas que son muy desprendidas y empiezan a dar y dicen, pero muchachos, y son así, y lo hacen de manera extraordinaria. No es algo puntual, es algo que está continuamente siempre brotando de ese corazón. Pero mira, que exista el don de generosidad no significa que sea opcional para el resto.
Y les pongo un ejemplo. No todos tenemos el don de enseñanza, no todos tenemos el don de liderazgo, pero todos, por ejemplo, estamos llamados a amar. ¿Estamos de acuerdo? Estamos llamados todos a amar. Y lo mismo pasa con la generosidad. Algunos tendrán un llamado particular a sostener financieramente la misión de manera amplia, porque a ver, en el mundo cristiano los hay, pero todos estamos llamados a no retener, a no cerrar la mano, sino a vivir desprendidos por lo que Dios nos ha dado. Y solamente un pequeño inciso, porque la generosidad no solamente es económica, porque pensamos en generosidad y automáticamente pensamos en dinero, ¿verdad? Enseguida nos duele el bolsillo. La generosidad va mucho más allá de eso. Va de ofrecer todo lo que somos, de poner nuestros dones al servicio del cuerpo, de no guardarnos lo que Dios nos dio, sea lo que sea, de no guardarnos nada, porque cuando retenemos el talento o lo que sea que Dios nos ha dado, se enfría, porque se queda ahí estancado. Pero cuando lo entregamos, no solamente se activa, sino que además se multiplica. Y eso también es parte del círculo de la generosidad. Pero hay algo más que no podemos ignorar en todo esto, que la generosidad no solo revela cuánto tenemos, sino que revela en qué o en quién estamos confiando. Jesús habló más del dinero, y a veces es un tema incómodo, pero hay que hablarlo. Jesús habló del dinero más que de muchos otros temas que quizás parecen más importantes, y no porque estuviera obsesionado con eso, sino porque sabía que el dinero compite con nuestro corazón, compite por alcanzar nuestro corazón. Mateo 6:21, Jesús decía: donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Y Jesús no dijo: donde esté tu corazón estará tu tesoro. No, dijo lo contrario: donde está tu tesoro estará tu corazón. Porque el tesoro marca la dirección que lleva nuestro corazón. Donde pongo mis recursos, donde pongo lo que la fuente me da, me entrega, en todos los ámbitos, ahí también se va mi corazón. Y eso es serio, porque entonces la administración no es solo práctica, sino también es espiritual. Y Jesús fue más claro todavía en Mateo 6:24. No se puede servir a Dios y al dinero. Y aquí Jesús no está diciendo que no podamos tener dinero, que tenemos que vivir como miserables y harapientos. No está diciendo eso. Está diciendo que no podemos servir al dinero. Porque el dinero, si lo dejamos, puede convertirse en el Señor de nuestras vidas. Puede dejar de ser un recurso que nos sirve a nosotros y puede convertirse en el Dios que adoramos. Puede convertirse en una obsesión. Puede convertirse en aquello que define todas las decisiones que tomamos. Puede convertirse en aquello que gobierna mis miedos, en aquello que marca todos nuestros límites. Y es ahí donde se rompe el círculo de la generosidad. Cuando lo que pasa por nuestras manos deja de tener propósito y empieza a tener un dueño equivocado. Y por eso la generosidad es tan importante. Porque no solamente financia la misión, también desenmascara quién está ocupando el trono en nuestro corazón. Lo desenmascara, enseguida queda a la luz. Cuando doy, estoy desplazando a algo, estoy desplazando a alguien de ese trono. Estoy diciendo que el dinero no es mi Señor, no es el que me gobierna. Estoy rompiendo con la ilusión que nos hacemos nosotros mismos de tener el control. Y estamos declarando con hechos que nuestra confianza no está puesta en lo que acumulamos, sino en quien provee. Y eso no es siempre cómodo, por no decir que nunca es cómodo, pero al final es liberador para cada uno de nosotros. Y por eso Pablo, cuando habla del don de dar con sencillez, de este don de generosidad en Romanos 12:8, usa una palabra que en el original tiene la idea de dar sin doble intención, sin tener un cálculo escondido aparte, sin esperar recibir nada a cambio, sino con un corazón amplio. O sea, no es dar para quedar bien, no es dar para controlar, ni tampoco para manipular. Es dar desde un corazón libre. Y eso al final no es automático, es algo que se forma, algo que se entrena y que se cultiva. La generosidad no es solo una emoción del momento, es una decisión que se repite
en el tiempo. Y mira, y si queremos ser honestos, a veces nos cuesta porque pensamos que lo que damos se pierde, pero en el reino nada se pierde, se siembra. Se siembra. Jesús dijo algo fuerte en Lucas 16:10. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. La administración que tenemos revela el corazón, revela qué hay en nuestro corazón. No se trata de cantidades, sino que se trata de fidelidad. Se trata de coherencia entre lo que creemos y en cómo vivimos, en cuando lo que recibimos no se queda en nosotros, sino que la misión avance. El reino se mueve, y se mueve no por obligación, sino por personas que han entendido que todo empezó en Dios. Y ahora queremos aterrizar esto, porque muchas veces si no lo aterrizamos a lo que estamos viviendo, todo esto se queda solamente en un discurso bonito, ¿verdad? Y yo no sé, porque hoy se pusieron de acuerdo para entrar todos por ahí, pero los que entraron por allá, me imagino que habrán visto esto que estaba en la entrada, ¿verdad? Es una hucha bonita, no es una hucha cualquiera, es una hucha. Y esta hucha está allí puesta por un propósito, y es que tenemos un nuevo proyecto desde la Cafetería Solidaria. Y los que llevan poco tiempo asistiendo, quizás no lo saben, pero el motivo principal de la cafetería no es que tengamos café y algo rico para comer cada domingo, sino que es para apoyar causas y proyectos. Siempre ha sido así desde el principio. Y todos saben que el café no lo cobramos. El algo rico para comer, sea lo que sea, queque, palmeritas, galletas, lo que sea, tampoco se cobra. Porque eso lo traen los voluntarios. Voluntarios que ponen ellos de sus recursos para que todos podamos disfrutar. Así que hemos pensado que como todos disfrutamos de esa bendición, ¿verdad? Sin tener que pagar nada, no vamos a retener la bendición, sino que vamos a multiplicarla. Y desde este domingo hasta julio vamos a vivir el círculo de la generosidad de una manera muy concreta como iglesia. Y es que queremos invertir en los niños y en los adolescentes, los jóvenes. Y no porque ellos sean el futuro de la iglesia, sino porque son el presente, son iglesia ahora también. Ya forman parte de lo que Dios está haciendo aquí. Y como iglesia queremos crear todos juntos un fondo común para ayudarles a participar en 3 campamentos en específico que están allí detallados. Si quieren después pueden ir y ver de lo que estoy hablando. Y es que no queremos que nadie se quede fuera, no queremos que se pierdan esas experiencias, pero también sabemos que la cosa está difícil, sobre todo para las familias, ¿verdad? Por eso queremos que este proyecto sea parte de la iglesia, que sea parte de la casa y que no sea solamente una campaña puntual, sino que la generosidad forme parte de la cultura de la iglesia. Así que hasta julio estaremos con este proyecto y después vendrá otro. Todavía no sabemos qué otro proyecto será, pero el destino no es lo importante, sino lo importante es que ese círculo siga rodando. Y no vamos a terminar diciendo ahora cuánto tienes que dar, porque eso es cosa de cada uno con el Señor, eso no es lo importante es que hoy miremos nuestra vida con honestidad, que miremos lo que pasa por nuestras manos, nuestro tiempo, tus recursos, tus decisiones, las mías, y te preguntes si eso está alineado con el propósito de Dios o simplemente está alineado con tu propia seguridad, porque al final la generosidad no se mide en cifras, se mide en confianza. Y la confianza se ve en cómo vivimos cuando nadie nos está obligando. Cada uno de nosotros hemos recibido un montón de cosas, muchísimo. Y más de parte de Dios, Él nos lo ha dado todo. Y lo que hagamos a partir de ahora con lo que hemos recibido, y créanme cuando se los digo, es lo que definirá qué tipo de iglesia queremos ser. Queremos ser un tipo de iglesia generosa, que no solamente da para la iglesia, sino que da también a otros y que sea conocida por cómo es generosa con otras personas, otras causas, otras iglesias. Eso es algo que tenemos que pensar. Y antes de hacer nada más, pues vamos a quedarnos un momento en silencio y le vamos a preguntar al Señor, Señor, ¿qué estás tocando en mi corazón hoy? Y puedes cerrar tus ojos mientras tanto y preguntar al Señor, Señor,
Dile que te lo diga. Señor, ¿qué estás tocando en mi corazón hoy? ¿Qué estás queriéndome decir a mí específicamente? Así que vamos a tener un momento de silencio. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque reconocemos que todo lo que tenemos viene de ti. Te damos las gracias porque antes de pedirnos algo, tú diste, Señor, y tú nos lo diste todo. Y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces vivimos desde el miedo. Y muchas veces cerramos nuestra mano también por inseguridad, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Y muchas veces confundimos prudencia con falta de confianza, Señor. Muchas veces no es que pensamos que no vamos a tener, sino que dejamos de confiar en que tú vas a proveer. Y te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a vivir como administradores y no como dueños. Porque cuando vivimos como dueños, lo que hacemos es retener. Y somos egoístas y pensamos que esto es mío y nadie tiene por qué tocarlo. Y te pedimos, Señor, que tú ordenes nuestro corazón, que tú ordenes nuestras prioridades. Y te pedimos que nos libres de servir a otro Dios que no seas tú, que no sea ni el dinero ni ninguna otra cosa, Señor, sino que seas tú el único Dios. Y te pedimos, Señor, que esta sea una casa donde el círculo de la generosidad no se rompe, que lo que recibimos no se quede en nosotros. Ayúdanos a no retener las bendiciones, Señor, sino que sigan dando vueltas, que sigan girando. Ayúdanos a bendecir, Señor. Forma en nosotros una generosidad que nazca de la gracia, de que hemos entendido la gracia, de que nada de lo que tenemos es nuestro, de que nada de lo que tenemos es porque nos lo merecemos, sino porque tú has decidido dárnoslo, Señor. Y ayúdanos a vivir esto desde esa gratitud, desde la gracia, no desde la presión, no desde que alguien me lo está diciendo, alguien me lo está imponiendo, porque no es la idea. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar en ti. Te pedimos que nos ayudes a honrarte, Señor, con todo lo que tenemos, sea lo que sea con nuestro dinero, con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con los dones y talentos que tú nos has dado, Señor. Que seamos desprendidos y que tu misión avance a través de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que seas tú trabajando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.